Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este su canal. Vamos a desarrollar un ejercicio de mecánica de fluidos con el tema relacionado de flotabilidad, de la mecánica de fluidos de Mott. Nos dice que una boya debe soportar un paquete de instrumentos en forma de cono, como se muestra en la figura 5.22. La boya está hecha de un material uniforme que tiene peso específico de 8 libras por cada pie cúbico. Al menos 1.5 pies de la boya deben estar por encima de la superficie del agua del mar por motivos de seguridad y visibilidad. Calcule el peso máximo admisible para el paquete de instrumentos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a aconsejar aquí es identificar cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo en este sistema. Entonces, aquí vamos a ver dos fuerzas diferentes. Lo primero es que vamos a tener dos objetos, en este caso una boya y un paquete de instrumentos. Es decir, que ellos tienen masa y van a estar afectados de alguna manera por la gravedad. Es decir, entonces, nosotros aquí, en este caso, vamos a tener, ambos van a tener un peso. El peso del cono, de la boya, perdón, en este caso, y el peso del cono, ¿sí? Y esos pesos van a hacer que estos sistemas se hundan, ¿sí? O sea, tienden a hundirlos. Ahora bien, también allí, en este mismo punto, pues ellos también tienen un sistema y hay una fuerza que hace que, mejor dicho, trate de llevarlos hacia la superficie. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues esa fuerza va a ser la fuerza de flotación. Entonces hay una fuerza que está ejerciendo hacia arriba. Bueno, esta no se ve muy bien aquí. Esta fuerza, voy a llamar una fuerza y esta se va a llamar la fuerza de flotación. En este caso voy a colocarle del cono. Del cono no, de la boya. Y aquí igual. Entonces va a haber una fuerza de flotación del cono. Y esas son las dos fuerzas que me mantienen al sistema en equilibrio. Ah, bien. Si el sistema está en equilibrio, entonces puedo plantear la siguiente ecuación. La fuerza de flotación de la boya más la fuerza de flotación del cono menos el peso específico, menos el peso de la boya menos el peso del cilindro es igual a 0. Es decir, miren, estas dos fuerzas, las fuerzas de flotación, estas dos fuerzas tienden a que el sistema flote. Y estas dos, que son los pesos, tienden a que el sistema se hunda. ¿Listo? Pero está en equilibrio. Entonces lo vamos a plantear de esa manera. Entonces ya tenemos esa fuerza planteada. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo determinar? Pues me están pidiendo determinar es el peso de este paquete de instrumentos que es el cono. ¿Listo? Aquí lo puedo despejar. Esto me quedaría como la fuerza de flotación de la boya más la fuerza de flotación del cilindro menos el peso de la boya sería igual al peso del cilindro. Y mira, ya tengo la fórmula para calcular lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el peso máximo admisible? ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo calculamos las otras variables? Entonces, mira que las otras variables vamos a calcular de la siguiente manera. Lo primero, la fuerza de flotación de la boya, ¿qué sería igual? Pues la fuerza de flotación de la boya sería igual al volumen desplazado por esta boya, ¿sí? Por el peso específico, en este caso del agua de mar. Y la fuerza de flotación del cilindro pues sería igual al volumen del cilindro, pues el volumen desplazado por el cilindro, por el cono en este caso, perdón, por el cono, y pues que va a ser también igual al volumen desplazado, igual al volumen porque pues se encuentra totalmente sumergido por el peso específico del agua. ¿Listo? Y el peso de la boya pues va a ser igual al volumen de la boya por el peso específico de la boya. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a empezar a calcular esto. Entonces, mira que vamos a calcular el volumen desplazado. Vamos a calcular la fuerza de flotación de la boya. Listo. ¿Cuál es la fuerza de flotación de la boya? Entonces, lo primero que tengo que calcular es el volumen desplazado por la boya. Y entonces aquí tengo que definir qué es lo que yo tengo que calcular. Miren, el volumen que tengo que calcular es este volumen. ¿Sí? Este.
que es el que se encuentra sumergido. Y entonces si nosotros nos percatamos, miren que está compuesto por una semiesfera, que lo voy a rectificar aquí, la mitad de una esfera, y un cilindro. El cilindro, si ustedes dan cuenta, tiene una altura h, ¿sí? Y esta altura h va a ser de 2 pies. ¿Por qué de 2 pies? Porque dicen que esta altura tiene que ser de 1,5 pies, ¿sí? Ya sabemos que esta altura es de 0,5 pies. ¿Por qué me doy cuenta de que esa es la altura de 0,5 pies? Porque el diámetro es 1. Y si yo tengo la mitad de esta esfera, pues definitivamente esto tiene que medir el 0,5. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que el radio de esto va a ser de 0,5 pies. Ahora bien, démonos cuenta, vamos a calcular entonces cómo sería esto. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Pero como tenemos la mitad, entonces sería 2. Más el volumen de un cilindro, que sería igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen desplazado por esta boya va a ser igual a 4pi por radio al cubo sobre 6 más pi por radio al cuadrado por altura. Y nada, pues calculemos ello a ver cuánto nos va a dar. Entonces, el volumen desplazado por la boya va a ser igual a 4 por pi por pi, ¿ves? Por radio, 0,5 pies al cubo dividido 6. Más, voy a colocar un poco acá, más pi por el radio. Pero ojo, porque aquí el radio de esta estructura, bueno, en este caso no estoy hablando de eso, me disculpan, de este. Entonces sería igual, volvemos, sería igual a 0,5 pies al cuadrado por la altura, que en este caso serían 2 pies. ¿Listo? Y entonces el volumen desplazado por la boya, en este caso el volumen desplazado por la boya es de 1,832 pies cúbicos. Y ya tengo el volumen desplazado. Es decir, que ya puedo estar calculando la primera variable, que en este caso sería la fuerza de flotación de la boya. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿qué? Esto sería bien, volumen desplazado 1,832 pies cúbicos por el peso específico del fluido, que en el agua, que lo podemos estar determinando, 64 libras sobre pie cúbico. Este valor lo encuentro en tablas. No se preocupen. Cancelo. ¿De dónde saqué ese valor? Ese valor lo tuve que haber sacado de una tabla. Entonces, la fuerza de flotación de la boya, es de 117,3 libras. Ya tengo la primera. Mira, ya tengo esta. Ahora voy a determinar la fuerza de flotación del cono. Entonces, recuerden que voy a calcular entonces el volumen desplazado por el cono, que pues obviamente va a ser el volumen del cono. Recuerden que el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. Es decir, es pi por radio al cuadrado por h, ojo, dividido 3. Ahora bien, entonces eso sería igual a pi por radio al cuadrado, pero mira que este es el diámetro, es decir, que el radio es de 1 pie, esto al cuadrado, por altura, que miren que es 3,00 pies sobre 3. Es decir, que el volumen desplazado por el cilindro, o el volumen del cilindro, que es el mismo, pues sería igual el volumen del cilindro, del cono.
3,141 pies cúbicos. Es decir, que la fuerza de flotación del cono va a ser igual a 3,141 pies cúbicos por el peso específico del agua del mar sobre pie cúbico. Entonces mira que cancelo aquí y esto me va a dar a 201,1 una libra. Mira que ya tengo también entonces en este caso la fuerza de flotación. Y vamos a calcular el peso, en este caso el peso de la boya. Y recuerden que esto era igual, el peso de la boya era igual al volumen de la boya más el peso específico de la boya. Entonces, mire que aquí podríamos estar diciendo que está conformado por una esfera, mira. Esto sería la esfera. Voy a borrarlo para que quede bien. Es decir, este sería la esfera y este sería el cilindro. ¿Listo? Entonces, pues esto aquí sería igual. Entonces, el peso de la boya sería igual a... Bueno, primero calculemos el volumen de la boya. Entonces, el volumen de la boya sería igual a 4/3 de pi por radio al cubo más pi por radio al cuadrado por h. Y le voy a poner h' para no equivocarnos con la anterior. Pero recordemos que me estoy refiriendo es a esta h. ¿Listo? Ahora bien, eso quiere decir que el volumen aquí no es aquí es volumen del cono. Para que no nos vayamos a equivocar. El volumen del cono. Entonces el volumen del cono aquí es igual a 4/3 de pi por 0,5 pies al cubo más pi por 0,5 pies al cuadrado por 3 pies. Y el volumen esto es de la boya, perdón. Oye, ¿pero qué? Listo, de la boya. Estoy hablando de la boya. Ahora bien, entonces esto va a ser igual a... Ya calculo, venga, el volumen de la boya. El volumen de la boya va a ser igual a 2,879 7 pies cúbicos. Digamos que esto lo podríamos dejar en 2,880 pies cúbicos. Es decir, que el peso va a ser igual, el peso de la boya va a ser igual a 2, pies cúbicos por 8,00 libras, que ese es el peso específico de la boya, sobre pie cúbico, cancelo. Y el peso de la boya, ojo a esto, el peso de la boya va a ser igual a 23,0 libras. Listo, mira que ya tengo entonces en este caso la otra. Bien, entonces puedo calcular W. Entonces ya sé que el peso del paquete de materiales va a ser igual a el peso de flotación de la boya, la fuerza de flotación de la boya. 117,3 libras más la fuerza de flotación del cilindro, en este caso sería 201,1 libras menos el peso de la boya, que en este caso sería igual a 23 libras. Entonces quiere decir que el peso del cono que puede soportar todo ese cono, ese paquete de instrumentos, sería de 295,3 libras. Ese es el peso que puede soportar. Es decir, para que se cumplan estos requerimientos,
para que se cumplan estos requerimientos, ¿sí? Que se quede tal cual, el peso de este instrumento, este peso, tiene que ser igual a 295,3 libras. ¿Listo? Esta boya está ejerciendo un peso de 23,0 libras, pero hay una fuerza de flotación de 117,3 libras y aquí hay otra fuerza de flotación de 201,1 libras, y entonces hace que esto permanezca aquí flotando. ¿Listo? Listo, eso es todo. Esta es la respuesta. Bueno, chicos, espero les haya